Está con nosotros el abogado penalista Carlos Luis Sánchez. Bienvenido, Carlos Luis, un gusto tenerte aquí en Radio Centro. Buenos días. ¿En tu casa? Sí, así es, me siento como en casa. Bueno, es parte del programa, es parte del panel de Carlos Ver en las tardes, un programa que tiene un rating brutal aquí en Radio Centro. Bueno, el caso de los hermanos, comencemos con el caso de los hermanos Daniel y Noé Salcedo. ¿Bajo qué figura jurídica se les ha concedido la prisión domiciliaria? Bueno, ha sido muy polémico esto porque la sociedad ecuatoriana está harta de la corrupción y exige que hayan sanciones, y por sanciones me refiero a condenas ejecutoriadas y el resarcimiento económico del prejuicio causado. Sin embargo, abstrayéndose de la parte sentimental de la opinión pública, específicamente remitiéndonos al proceso, Daniel Salcedo fue privado de su libertad hace más de un año. Y en esta condición es que se encuentra enfrentando el proceso de delincuencia organizada, ya que además se encuentra en plena etapa de juzgamiento. Este tribunal penal que lo está juzgando a Daniel Salcedo recibió un pedido de la defensa en el sentido de que, que ha caducado la prisión preventiva, y por otro lado, la motivación que llevó adelante el tribunal para darle lugar a esta petición es que es el único procesado en la causa que estaba cumpliendo una medida privativa de libertad. Y estamos hablando de más de 12 personas. Entonces, por un criterio de justicia, de elemental justicia, y por un criterio de legalidad, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas le concedió el arresto domiciliario a Daniel Salcedo, que estaba cumpliendo una prisión preventiva hace más de un año. En uno de los 3 casos que tiene, pero si tiene los otros 2 casos, ¿no puede ir a la prisión domiciliaria o sí? Cada medida cautelar tiene una temporalidad y una vigencia dependiendo del proceso. Es decir, la prisión preventiva caduca en el plazo de un año, siempre que se cumple el año desde que se dictó. Entonces, yo no sé en cuál proceso tenga prisión preventiva, no, desconozco, pero sí, sé que tiene más procesos. Sé que tiene una sentencia de 16 años por el delito de peculado que no está ejecutoriada. Sé que tiene otro proceso por fraude procesal. ¿Y aún así puede ir a la casa o no? Aún así puede ir a la casa por el principio de presunción de inocencia, mientras no se encuentre ejecutoriada una sentencia en su contra. Él sigue siendo inocente hasta que las sentencias no causen ejecutoria. ¿Qué tiene que pasar para que ejecuten esa sentencia? ¿Para que causen ejecutoria o para que para que nos entienda la audiencia que no conoce de derecho? Que una sentencia causa ejecutoria quiere decir que por el paso del tiempo toma la fuerza de cosa juzgada y ya no hay nada que decir al respecto. Para que esto ocurra, tiene que haber una sentencia de primera instancia, la que dicta un tribunal penal, y luego de la apelación ante la Corte Provincial, una sentencia que ratifique lo resuelto por el tribunal. Hasta que eso no ocurra, no hay una sentencia ejecutoriada, no hay una pena que cumplir, y por lo tanto, mientras esa circunstancia sea la que se encuentre vigente, él está cumpliendo una medida cautelar. Y la medida cautelar solo puede, la privativa de libertad, solo puede estar vigente por un año. En el caso de Daniel Salcedo, para terminar este caso, si es que no sé si tenga Fernando alguna otra inquietud sobre este caso, ¿por qué Salcedo va a la cárcel 4 y a una cárcel 4, la que yo llamo el hostal cárcel 4, y por qué no va a una cárcel común? Entiendo que la justificación fue por cuestiones de seguridad. Daniel Salcedo es un preso de alto perfil, y por la seguridad de él y por la seguridad de las personas privadas de su libertad. Mire, yo no me imagino qué hubiera pasado con un Daniel Salcedo en la penitenciaría de Guayaquil, por ejemplo. Sí, entonces, por mucho desafecto o desagrado que nos cause o le pueda causar la situación personal de una persona privada de su libertad, pues no deja de ser un ser humano, y en consideración a eso es que el juez de la causa en su momento dispuso por pedido de ellos el traslado a una cárcel donde tengan mayor seguridad. Mire que Daniel Salcedo y su entorno familiar no residen en Quito. Entonces, si bien se conoce que es una ubicación, una cárcel con mayores comodidades y facilidades para las personas privadas de su libertad, no deja de estar privado de su libertad y no deja de estar mucho más lejos de su familia en Quito. Fue por cuestiones de seguridad. Él no ha tenido consideraciones con los ecuatorianos, con los ciudadanos que requerían medicinas para salvar sus vidas
no tenemos por qué ser considerados con él. La sociedad no debe serlo, deben pagar por sus culpas. Efectivamente, usted expresa que hay en los procesos etapas y estas todas deben ser cumplidas hasta que quede ejecutoriada pues una sentencia. Pero las pruebas, todo lo que vimos a través de los medios de comunicación determinan pues que el señor Salcedo prácticamente vivía en el hospital de El IES y ahí pues festejaba los cumpleaños y demás. No creo que tenemos que ser tan considerados. Las leyes son las leyes, hay que cumplirlas. Pero cuando se trata de establecer por parte de los juzgadores esta posibilidad de darles algún premio, como que no corresponde. Incluso para el mismo individuo que ha cometido los delitos, creo que debe ser mejor saber que se equivocó, que hay que cumplir con la sociedad, por supuesto, cumplir con la sentencia que emane de los jueces, y luego reconstruir una vida, ¿no?, como corresponde, con dignidad. Pero esto otro de quedarnos a medias con esa sensación de que cómo es que se premia a los delincuentes y se castiga a las personas inocentes, eso nos tiene muy mal. Y esto tiene que ver con la reflexión humana, ¿no?, en lo individual, y por supuesto se irradia a nivel general en la sociedad. Si estas cosas no ocurren, entonces vamos destruyendo más a nuestra sociedad, de la generación de malos ejemplos. Un tipo de alto perfil, como usted lo expresa, por seguridad estaba en la cárcel 4, pero ¿qué seguridad puede tener cuando salga a la casa? Pues en el país los asesinatos se dan por sicariato. ¿Qué seguro va a estar en la casa? No es que sale porque, por supuesto, quiere estar libre y no pagar por sus culpas. Sí, su análisis desde su perspectiva... Bueno, de la ciudadanía, yo recojo por un lado lo que yo siento, eso sí es estrictamente lo que yo pienso, sí, pero lo que mucha gente piensa y me han expresado, ¿no? Correcto. Puedo o no compartirlo, pero mi opinión es desde la perspectiva jurídica y legal. Es mi obligación ser objetivo, nos regimos bajo el imperio de la ley. Y en este caso, si me piden una opinión personal, estoy medianamente de acuerdo con las cosas que usted manifiesta, y digo medianamente porque me toca transitar por los procesos penales con alguna frecuencia y veo que muchas veces lo que se ve en la prensa o lo que se ve en los medios no es exactamente lo que revela el proceso. Entonces, con estas verdades a medias, lo único cierto es que se exige que la justicia camine más rápido y no tengamos procesos que demoren 4 o 5 años cuando hay medidas cautelares que caducan en 1 año. Entonces vale la pena reflexionar si la Fiscalía ha hecho su trabajo en el tiempo adecuado y en la forma adecuada, porque luego también estamos llorando nulidades por los abusos de la Fiscalía, y también exigirle más facilidades a los jueces, porque déjeme también contarle que cuando vamos a una audiencia, los jueces que integran un tribunal, con el sistema que se implementa ahora, pues tienen que salirse de su despacho cada uno, formar un tribunal solo para ese proceso, coordinar 3 agendas distintas de 3 jueces distintos para instalarse en una audiencia de juzgamiento hasta que ésta termine. Este caso tiene, porque lo conozco, más de 200 cuerpos. Es decir, toda esta mesa llena de papeles. El análisis de todas esas evidencias y el tránsito de 200, 300 testigos que ingresan al tribunal y son interrogados por 20 abogados de la defensa, supone que, por poner un ejemplo, porque así ha venido siendo en este proceso, yo estoy involucrado en el proceso, el interrogatorio de 3 testigos es lo mucho que se llega durante un día, son 300. ¿Sabe cuándo vamos a terminar? Y eso no es culpa ni de Salcedo, ni de los jueces que integran este tribunal, ni de la Fiscalía, sino de la forma en que la Administración de Justicia Penal se ha venido destruyendo en el país. Yo creo que este caso y otros que concitan nuestro interés es una alarma para que el Consejo de la Judicatura finalmente termine de calificar a los jueces, poner más jueces, arreglar las instalaciones y que, por cierto, a estas audiencias me refiero, estamos hablando de 30 personas en una sala sin aire acondicionado, en condiciones infrahumanas, no hay baños, no hay una sola cafetera, un dispensador de agua,
realmente es una cosa inhumana. Entonces, mientras estemos trabajando así, la justicia no va a avanzar. Un poco también de eso, por favor, en el análisis. No se puede correr con un vehículo en malas condiciones. Ahora, pasando a otro tema, Ricardo Rivera ha recibido el beneficio del régimen semiabierto o libertad condicional. Esto dicen pues que ha sido moneda de negociación del gobierno con el correísmo, etcétera, etcétera y más etcéteras. ¿Cumple con todos los requisitos de ley Rivera para estar en su casa? No estoy 100% seguro, pero entiendo que el porcentaje del tiempo que ha cumplido la pena es una de las condiciones que sí se han cumplido. Ahora, si se insinúa que la aplicación de este beneficio se dio como consecuencia de una negociación política con el gobierno, eso quiere decir que el gobierno maneja que tenía a los injerencia de la jueces. justicia. Entonces, yo no sé qué tan cierto sea eso, porque me da la impresión que no es así. O sea, estábamos Honestamente, acostumbrados al correísmo y la gente se ha quedado con ese cassette. creo que sí. Ahora, esto del régimen semiabierto se veía venir, porque quienes conocemos esto lo dispone el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal y establece condiciones. Una persona que se encuentra ya privada de su libertad puede estar o cumpliendo una medida cautelar o cumpliendo una pena. En el caso de este señor Rivera, estaba cumpliendo una pena. Y en el cumplimiento de la pena hay condiciones que nuestra legislación penal previene para que dentro del proceso de rehabilitación de la persona privada de su libertad se le permita, una vez que haya demostrado que tiene buena conducta, que ha cumplido el tiempo de la pena, pues proceda a su excarcelación. Aquí hay un debate que es interesante. Hay una disposición que fue incorporada recientemente en el Código Orgánico Integral Penal, donde se impide o se prohíbe que este beneficio se conceda en casos de corrupción. Y este es un caso de corrupción. Lamentablemente, esta disposición legal se incorporó con posterioridad a los hechos por los que fue sancionado este señor Rivera, incluso con posterioridad a su juzgamiento. Entonces no le aplica por cuestiones de Entonces temporalidad. no debería ir a la casa. Él va a ir a la casa. Va a ir a la casa. Él va a ir a la casa. Ahora viene esta otra parte. Es diferente el caso de señor Salcedo, porque estamos hablando de un sentenciado, de Correcto. alguien que estuvo 1.500 días, creo, ha estado Sí. en la cárcel hasta el momento, alguien al que se comprobó que ha cometido el delito. Y que por supuesto pues hay otros presos, como el caso de Jorge Glass, que también está en curso en el mismo tema y en otros más. Estas personas están involucradas en temas de corrupción. Se dice pasaron muchos millones, alrededor de 33 millones de dólares por las manos de estos personajes. ¿Cómo es que el señor va a tener la libertad sin haber devuelto un solo dólar? ¿O usted, porque está un poco en el ambiente, conoce que ya ha devuelto algunos millones de dólares, como establecía la ley, por supuesto, en la misma sentencia? No conozco el caso en particular, pero la aplicación de los beneficios penitenciarios no suspenden la ejecución de la pena. Y la pena impuesta en este caso y en cualquier caso de corrupción implica la reparación integral del daño causado. Sé que está, porque lo que aparece en los medios de comunicación, sé que está obligado a devolver al menos una parte de lo que le corresponde en esta trama de corrupción. Sin embargo, lo más que puede hacer un juez es ordenar el embargo de sus bienes, la retención de sus cuentas, imponerle la obligación de cancelar y al final de todo esto, si no ha cumplido, iniciarle por cuerda separada un juicio ejecutivo para embargarle de nuevo sus bienes, sus cuentas, y si no tiene, pues la verdad es que no hay nada más que hacer. ¿Esto de qué manera se puede calificar cuando se ha venido hablando, no solo por parte de la sociedad, de la prensa, sino que el mismo presidente de la República, el actual, hablemos del actual, el señor Guillermo Lasso, habló de recuperar los dineros robados y establecer la ruta del dinero? ¿Cómo es que se entregan las libertades a sentenciados, delincuentes sentenciados, y no se recupera un solo dólar? Es que la privación de libertad es una cosa y la reparación económica es otra.
no puede estar supeditado el cumplimiento de una pena privativa de libertad al cumplimiento de un valor económico. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando alguien quiere salir libre luego de haber cometido un delito y le ponen una fianza, $2 millones, la gente no puede pagar, se tiene que quedar presa. ¿Cómo es posible que en el Ecuador, ya por una sentencia en la que establece que tiene que pagar tanto, ¿no?, por reparación, no lo hace? Quisiera que nos aclare por qué esto ocurre en otros países. En el nuestro se ofende, además de haber en vitrina robado, salir libre y quedarse con la plata. Aquí también hay fianza. La fianza es una modalidad para sustituir una medida cautelar. De nuevo, estamos en un universo distinto al de la ejecución de una pena. No es lo mismo estar privado de su libertad esperando un proceso que estar privado de su libertad a este caso de un sentenciado. Entonces, no, lo que quería decir es que no hay tal diferencia. En Ecuador también pueden ponerle una caución, una fianza, y usted puede salir a través de esto. No hay esa cultura, pero sí existe en nuestra ley, incluso desde antes del Código Orgánico Integral Penal. Sobre la ejecución de la pena privativa de libertad, la pena tiene distintas modalidades de cumplirse. Una no puede estar supeditada necesariamente a la otra, y la privación de libertad es una parte de la ejecución de la pena. Entonces, si usted ha cumplido la privación de libertad, queda vigente, no es que quede eliminado, queda vigente la parte de la reparación económica. Pero claro, el delincuente no roba y guarda en su cuenta. El delincuente no roba y compra bienes a su nombre. Para esa parte le ha faltado agilidad a la investigación criminal que hace la Fiscalía, y también es muy fácil hoy en día distraer recursos. Pero, por otro lado, el camino del dinero también es fácil de seguir. Una pregunta final o un tema final para el abogado Carlos Luis Sánchez. Jorge Glass y su cuadro clínico, ¿aplica para cambiar cárcel por arresto domiciliario? Sí, no se llama arresto domiciliario, pero es básicamente lo mismo. Él está privado de su libertad cumpliendo una pena. El arresto domiciliario es una modalidad alternativa a la privación de libertad que corresponde a la prisión preventiva. Es decir, el arresto domiciliario es una medida cautelar. No es o no corresponde al cumplimiento de una pena. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal previene en el artículo 668 que se pueda pedir el traslado a una ubicación distinta a quien, al juez de garantías penitenciarias, cuando se está cumpliendo la pena, por diferentes cuestiones, como la cercanía familiar, es decir, el caso de una persona que está cumpliendo una pena en una cárcel de La Tacunga, pero todo su entorno familiar, que no lo puede visitar, pues vive en Esmeraldas. Pero ahí lo que es corre traslado a otra cárcel, pues a la cárcel, a la regional de Guayaquil. Así es, pero por esa causa. La segunda causa es por el padecimiento de una enfermedad catastrófica que implique peligro para su vida o incapacidad permanente. Pero ansiedad y el otro, que es lo que les ansiedad y estrés, no aplican como enfermedades. Entiendo que no. Y de hecho la categorización de las enfermedades catastróficas las hace el Ministerio de Salud Pública a través de una valoración en la que interviene el SNAI. La tercera causa es la necesidad de tratamiento psiquiátrico previa evaluación técnica de un perito. Es decir, y creo que por ahí también va un poco el argumento de la defensa. No estoy involucrado con el caso y no conozco el detalle, pero me pareció haber leído que él tenía alguna afectación de carácter psiquiátrico. Mire lo otro, el numeral 4, establece la seguridad de la persona privada de libertad o del centro. Es decir, usted, por seguridad de la persona privada de su libertad que está cumpliendo una pena, puede trasladarlo a otro centro de privación de libertad o incluso por la seguridad del centro. Por ejemplo, estamos frente a la crisis carcelaria y si nos referimos a uno de los líderes de estas bandas, a lo mejor la presencia de uno de ellos en un pabellón o en un centro de privación de libertad determinado pone en peligro al centro. Esta es una causa. Y finalmente las condiciones de hacinamiento en el centro. Es decir, yo creo que va por el padecimiento de una enfermedad catastrófica, no sé si lo han interpretado de esa forma, o finalmente por la necesidad de un tratamiento psiquiátrico. Es flojo, por decirlo menos. Yo creo que Jorge Glass, no conozco su situación particular, no conozco su valoración clínica,
pero me da la impresión de que una enfermedad catastrófica no tiene. Si tiene una afectación psiquiátrica, honestamente desconozco, pero por ahí tendría que venir el camino para que él sea trasladado de la cárcel hacia un centro de atención médica, y si ya interpretan mucho la norma, a su casa para recibir tratamiento psiquiátrico. Yo creo que eso sería el colmo. Cuando el presidente de la República, de manera oficial, dice que se han desaparecido, se han robado 63 mil millones de dólares, y por supuesto esto pues converge hacia quienes gobernaron durante el correísmo. Obviamente hay sentenciados, entre ellos el propio Rafael Correa y por supuesto Jorge Glass, que está preso. Hay un tercer caso que creo que se lleva a 13 años de prisión, algo así. Hay el del caso Singue que está en trámite. Está en trámite. Está en una primera fase, diríamos así. Sería una tercera sentencia en contra de Jorge Glass. ¿Cómo es posible que acumulando esas sentencias el señor pida pues esa prebenda, ¿no? Hay una confusión ahí. La acumulación de penas, si bien existe en nuestra legislación, no se da por defecto. No es que usted ha sido sentenciado en 2, 3 causas y estas se suman. Tal como están las cosas el día de hoy, Jorge Glass tiene, hasta donde yo recuerdo, una pena de 6 años. Y otra de 8. Una de 8 y una de 13 en camino. En el imaginario popular ya la tiene encima. Por peculados. Pero, correcto. Pero la verdad es que tiene 2 sentencias impuestas y ejecutoriadas. Una de 6 y una de 8. No es que él va a cumplir 14 años privado de su libertad. En el peor escenario, y si las cosas se quedan como están, él cumpliendo 8 años, cumple una y la otra, porque son 2 penas diferentes. Cuando se acumulan las penas, es cuando dentro de un proceso penal, cualquiera de estos, el juez decide que por identidad objetiva y subjetiva, porque tienen alguna relación entre sí, el caso, se suman las penas y ahí sí le correspondería hasta 40 años, no puede sumarse más, cumplir diversas penas. Y creo que hacia eso va. Pero de nuevo, lamentablemente... En el caso de peculado da la impresión de que hacia eso va con la de 8 años. Y creo que por eso es el apuro por sacar una medida, un beneficio penitenciario antes de que le sea imposible. Sin embargo, porque el beneficio penitenciario implica que haya cumplido un porcentaje de la pena. Por lo pronto, entre 6 y 8 me parece que es razonable suponer que ya está por cumplirla, pero cuando le impongan una de 12 y si se las acumulan, muy complicado va a ser. Muchísimas gracias al abogado penalista Carlos Luis Sánchez por dar su criterio. Sí, encantado. Siempre me encanta venir a esta radio.